tardes a todas y a todos. Vamos a dar inicio a nuestra séptima sesión del seminario sobre el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y hoy tengo el gusto de presentar al arquitecto Francisco Covarrubias. Como muchos de ustedes saben, el arquitecto Covarrubias ha sido uno de los directores del Programa Universitario de Estudios de la Ciudad, con lo cual es doblemente el gusto de presentarlo el día de hoy. Y bueno, para los más jóvenes, tal vez no conocen la larga e importante trayectoria del arquitecto Covarrubias. Quiero decir que el arquitecto es orgullosamente egresado de nuestra Facultad de Arquitectura de nuestra Universidad Nacional, donde también realizó estudios de posgrado, en Londres. Es profesor de la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad, ha sido también profesor en el Colegio de México, en la Maestría de Desarrollo Urbano. Ha desempeñado muchos cargos públicos de mucha importancia, entre ellos él ha sido el subsecretario de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, y también ha sido el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Estado de México. Ha sido también un escritor que tiene relevantes publicaciones, artículos, entrevistas, libros, todos que han sido de gran importancia para las investigaciones y también para incidir directamente en las decisiones de políticas urbanas, no solamente de México, sino también a nivel internacional. Y actualmente es el presidente de la Academia Nacional de Arquitectura. Hoy el arquitecto Covarrubias va a presentar un trabajo sobre instrumentos para la gestión de centros históricos, que como todos sabemos es uno de los grandes temas que nos importa muchísimo para poder avanzar justamente en la etapa en que estamos en este momento, que es la puesta en práctica de planes de manejo, que son los nuevos instrumentos normativos que existen para los centros históricos. Entonces, sin más, pues, muchas gracias por venir y estamos todos muy contentos de tenerte en nuestra casa. Pues, en primer lugar, yo quisiera agradecer a la doctora Sicardi la gentileza de su invitación. Creo que es una oportunidad para plantearnos algunos elementos sobre los centros históricos, en particular sobre el centro histórico de la Ciudad de México, pero sobre todo una reflexión de que existen instrumentos, muchos de ellos se han puesto en práctica en diferentes momentos y quizá estamos un poco ayunos en los aspectos de poder integrar programas, planes, proyectos de manejo, y también tenemos la visión de que en muchos casos los centros históricos, aun cuando tienen una doble cobertura derivada de los instrumentos federales y de los instrumentos locales de desarrollo urbano, estos actúan en forma descoordinada. Yo creo que podría ser viable el que tuviéramos un marco genérico que nos ayudara a poder mantener, preservar, conservar y sobre todo hacer que las condiciones de vida al mismo tiempo que el patrimonio se conserve a través de la concurrencia de estos instrumentos. Entonces, en la parte de hoy, y le agradezco muchísimo, además es un honor para nosotros la participación de la doctora Valverde. El día de hoy es la coordinadora, como ustedes saben, de las maestrías en urbanismo de nuestra facultad, del doctorado en urbanismo, que ha tenido trabajos muy exitosos y muy importantes. Para mí es un acompañe esta tarde, muchas gracias. Igual, varios de ustedes, les agradezco muy personalmente. La ponencia de hoy la vamos a dividir en dos partes. Una que acortamos, que es un marco de referencia sobre aspectos de la historia de la Ciudad de México. Pues vamos a tratar de pasarla en 10 minutos. Y la segunda, sobre el marco conceptual, el marco jurídico, los instrumentos o el objeto de la revitalización de los centros, los instrumentos de planeación, regulación y ordenación,
la inversión, inducción y fomento, algunas de las cosas que René Coulomb, que está aquí presente, puso en práctica cuando él encabezó el fideicomiso, algunos instrumentos vinculados también con la captación de recursos, algunas necesidades desde el punto de vista de la gobernabilidad y algunas conclusiones. En primer lugar, casi me voy con el texto. Diríamos que la revaloración de los centros históricos y del patrimonio construido tiene particular significado en el centro histórico de la Ciudad de México. Aquí, pues, más que dar una gama de datos que ya muchos de ustedes conocen, desde luego estamos ante el centro histórico más importante del continente americano. Estamos en el centro histórico que tiene el mayor número de monumentos, tanto de los siglos XVII, algunas cuestiones del XVII, XVII, XVIII y XIX. Estamos ante un centro histórico que representa ya una parte muy pequeña de nuestro proceso de urbanización, que hoy tiene cerca de 20, un poquito más de 20 millones de habitantes y que ocupa más de 1.500 kilómetros cuadrados. Entonces sentimos, y aquí incluso tomamos alguna idea de lo que nos platicó Fernando Carrión el día que inauguró Alicia este seminario, en cuanto a que el centro histórico debe mantenerse como el espacio estratégico de la integración y la cultura de la sociedad, respondiendo a nuevas dinámicas y necesidades, con integración social, eso es de nuestra cosecha, y viabilidad económica, sumando criterios que mejoren la calidad del ambiente, atender al fortalecimiento de la centralidad histórica frente a nuevas centralidades, renovarlo y revitalizarlo, y poner en valor el patrimonio existente, incluyendo zonas deterioradas en forma muy importante, haciendo visible a la sociedad y poniendo el centro a su servicio. Bueno, como ustedes recordarán, la ciudad prehispánica respondía a principios míticos y religiosos, fundada desde 1325, y aquí esta importancia de 1325 nos quiere decir que desde entonces esta ha sido una ciudad con vida constante, por unos o por otros, pero con vida constante, construida por medio de chinampas, cimentadas con pilotes de madera. Diversas estimaciones plantean su población con 60.000 unidades familiares y hasta 300.000 habitantes. Ahí quizá los extremos están en los libros de la maestra Sonia Lombardo por un lado, en otra en las consideraciones que hacía Jorge Enrique Hardwell. La estructura era rectilínea, de su centro partían 4 calzadas. La ciudad lacustre enfrentaba el riesgo de inundaciones, amenaza que persistió y hoy se refleja como un elemento que afecta a las estructuras por asentamientos diferenciales. Además, yo creo que es muy importante establecer alguna consideración en cuanto a la convivencia con el medio ambiente y a las características de la ciudad lacustre. Aquí tenemos 2 plantas, una en la cual tenemos está del lado derecho la ciudad con las calzadas, y la otra en donde tenemos el trazo de lo que fundamentalmente luego fueron los pueblos ya de Soquiapa, Coatzacoalcos, etcétera, que fueron cristianizándose. Si lo vemos en la cuenca, aquí nos damos más cuenta quizá de lo que representa el área metropolitana. Quizá valiera la pena que tuviéramos, que pensáramos que en el norte nuestra urbanización está llegando a Zumpango, punto que está ahí en el límite del lago, que en el sur nuestras grandes presiones ahorita están en Tláhuac, llegando a Mixquic, y que justamente el área que hemos ocupado era la que fue el área lacustre. Seguramente todos recordarán a qué se derivó, por qué dio lugar a la lacustre, que fue la erupción del Chitle, las cerradas del sur del Chichinautzin y posteriormente pues el crecimiento del agua en el valle, que se mezcló con las aguas salobres y con las zonas de sales del agua de Texcoco, y que dio lugar incluso a esta necesidad de dividir la ciudad con el famoso
no bordo, el albarradón para poder mantener la cuestión de la producción agrícola, que según nos decía Alberto González Postres, un estudio muy interesante, la producción en Chinampas es todavía la mayor expresión en capacidad productiva en la historia de la humanidad. Bueno, aquí tenemos el plano atribuido a Hernán Cortés, que seguramente no lo hizo él, hecho en Nuremberg. Aquí tenemos una vista de la perspectiva de Gómez de Trasmonte de 1628, en la que, independientemente de destacar algunos aspectos, aquí la podemos ver reflejada en un plano muy poco conocido de 1662, en donde podemos ubicar pues, el centro de la ciudad. En fin, habría tanto que hablar desde el punto de vista histórico de la conformación de las calzadas, de la conformación de la traza por García Bravo, de la integración de plazas, del establecimiento de las parcialidades, y lo que en muchos libros queda claro y está un poco en la síntesis que les pasaba, el sentido de que siempre la Ciudad de México ha sido una ciudad dual. Siempre ha habido una visión de vida de los españoles, en este caso en el centro de la ciudad, y de los indígenas en la periferia. Hay libros interesantísimos sobre los indígenas frente al desarrollo de la Ciudad de México. Aquí tenemos ya un plano de cómo crecía para 1772. El norte, en este caso, estaría a la derecha, entonces el sur a la izquierda. Ahí todavía no se perfila claramente lo que podría ser la calzada de Tlalpan, pero ya se perfila hacia la parte superior del plano lo que sería posteriormente la Alameda y la calzada de Tacuba, y hacia atrás los terrenos que ya empezaban también a tener crecimiento más allá del albarradón, que hoy equivaldría al anillo de circunvalación. Aquí tenemos un plano que yo creo que salió mal en su representación, pero que en realidad se refiere al plano de Ignacio de Castera, ya de finales de la época de la colonia, en donde él empieza a ver el crecimiento y a tratar de estructurarlo, lo cual hace en el primer plan de desarrollo de la Ciudad de México, que se caracterizaba, entre otras cosas, por tener en su periferia un gran sistema de drenes y 4 grandes elementos ahí marcados con unas que parecen Cs y Gs, en donde se agruparía o se integraría el tratamiento de los residuos. O sea que tanto en la parte de esta gran estructura como para la parte hidráulica, como para la parte de los desechos, era una de las grandes preocupaciones de Cutegaray, de Castera, que finalmente hace el famoso canal de Castera, con el Tajo de Muchistongo y el túnel de Tequisquiac, liberaron la ciudad de presiones durante mucho tiempo, pues hace este primer plan director de la ciudad. Aquí tenemos este plan ya de Diego García Conde, impreso por Fabregat en 1807, y que más que nada pues, nos hace ver cómo era la Ciudad de México a finales de la colonia, en donde, bueno, pues ustedes tienen de todas maneras una ciudad muy pequeñita, ya perfilando en su crecimiento hacia el poniente y de alguna manera también el norte que está para arriba, y perfilando ya su crecimiento también hacia el sur, con algunos asentamientos en las haciendas que estaban a lo largo o hacia donde terminó la posteriormente calzada de Tlalpan. Que también yo no sé por qué se deformaron, que parece aquí una forma de huevo, pero que es un círculo, es la planta de la Ciudad de México acordada en 1824, un círculo de 2 leguas en el cual estaban los poderes federales, y bueno, vemos también que el crecimiento de la ciudad respecto al plano anterior pues no se había desarrollado mucho, aun cuando ya había más crecimiento hacia el norte y hacia el poniente, hacia el oriente, pero ya estaba aquí desde luego
estructurado algunos trazos que luego permitieron el crecimiento de la ciudad. Aquí vemos un plano topográfico de lo que fue, a partir de la Constitución de 57, el Distrito Federal, en el que ya el territorio toma una determinada demarcación, aunque ya en su forma actual, como ustedes recordarán, pues se delimita hasta 1896. La Ciudad de México en 1890. La Ciudad de México, en este plano hay tres imágenes, la pequeñita naranja de 1810, la color amarillo de 1876 la color gris de 1876 y la de 1909. O sea, este sería el perfil de la Ciudad de México al inicio de la revolución o a la caída de Porfirio Díaz. Aquí ya vemos lo que sería actualmente el perímetro A, con el Zócalo, en una foto actual. Bueno, los límites, como todos sabemos, son San Juan de Letrán, Eje Central, la calle de Perú, el anillo de circunvalación y Fray Servando Teresa de Luz. Hay algunos. Estas dos, de 1927 y 1929, es el primer plano de catastro, ya con Chapultepec, ya integradas muchas de las obras de la colonia Hipódromo, la colonia Roma, la colonia San Rafael, Santa María la Ribera, etcétera, pero en 1929. O sea, en realidad el crecimiento de la ciudad no había sido tan grande. Ya tenemos una manchota de la ciudad de 1990. Y aquí vemos un crecimiento. Desde 1900 la población, recordaron ustedes que al principio de la colonia se decía que el valle, que la zona de Mesoamérica era del orden de 22 millones. Esta se reduce sensiblemente hasta llegar a 3.600.000. Como para 1800, se recupera a 1900 en 13 millones, y ahí vemos el crecimiento del país de 13 a 113 en 2005, ahorita probablemente estaríamos en 108, y vemos el crecimiento de la Ciudad de México. Y aquí hablamos en 1900 de 344.000 habitantes, de 471.000 para 10, de 561.000 para 21, de 1.049.000 para 30, de 1.500.000 para 40, de 3 millones para 50, de 5 millones para 60, de 8.4 millones para 80, de 13 millones para 90, de 15 millones, 17, 18 y 19 para 2005, y actualmente sin duda estamos ya en los 20 millones de habitantes, nada más en el continuo entre el Distrito Federal y el Estado de México. Y si retomamos o repuntamos los ahora supuestamente 29 municipios incorporados del Estado de Hidalgo, pues probablemente lleguemos al orden de, en vez de 20, de 21.6 millones de habitantes. Aquí hago referencia a algunos estudios en los cuales se evaluó que el centro histórico representaba en el 95 el 0.72% de la superficie, los poblados conurbados
el 15.84%, las colonias populares el 49.11%, los conjuntos habitacionales el 10.48%, el uso residencial el 15% y otros usos el 8.16%. Como vemos ya para ese año, en 90, el centro histórico representaba menos del 1% de la superficie. Aquí estaría el Distrito Federal con la integración de la cuenca, o sea que corresponde al mismo perfil del plano en el que vimos ubicada la ciudad prehispánica. Para 2000, bueno, 3.500 kilómetros cuadrados y el perímetro A en 310 hectáreas. O sea que en realidad sería menos del 0.2%. Aquí alguna configuración de lo que sería la megalópolis, es decir, cómo se vincularía con las áreas perimetrales, en donde hay vínculos económicos más allá de los vínculos estrictamente físicos, y la población que aparece ahí del lado izquierdo abajo sería de 20 millones para 2010, de 21.382 para 2020 y de 22.124 para 2030. Hace poco tuve oportunidad de hacer una evaluación, pero un análisis del impacto de la refinería de Tula. La refinería de Tula, que de alguna manera tendría impacto desde Tula y hacia Xilotepec en el Estado de México y hacia la parte sur hasta Zumpango, incrementaría la población esperada en el orden de 600,000 habitantes. Entonces parece ser que una inversión se toma un poco a la ligera y lo que nos dicen los periódicos a veces no lo llevamos a un impacto territorial tan significativo. Además de que, por ejemplo, uno de los grandes problemas, aparte de los drenajes, el del agua, pues hasta ahorita una de las alternativas de agua adicional es precisamente el acuífero de Tula. Como recordarán, hace muchos años teníamos muchas alternativas, algunas de plano se han ido eliminando. Creo que era la de Temascaltepec, pudiera haber alguna posibilidad de agua de balsas. Se ha hablado de Libres Oriental, que ya no tiene posibilidades, se ha hablado de otras en el estado de Veracruz, pero en realidad los problemas de abastecimiento persisten. Cada vez la huella de la ciudad va más lejos y además cada vez tenemos pues, mayor volumen de necesidad de electricidad para poder traer el agua. En los 70s que tuve la posibilidad, junto con el ingeniero Luis Miquel, de trabajar con el ingeniero Villar, veíamos que para traer el agua del Chiconautle era necesario duplicar la energía eléctrica que había en el país en aquel año para poder bombear el agua desde la cota 125 a la 2250. O sea que en realidad son problemas mayores y a mi juicio las soluciones y la importancia de estos problemas urbanos se las damos como problemas menores, problemas de coyuntura, problemas muy limitados a cuestiones en el tiempo y de corta visión. Bueno, aquí tenemos el plano que correspondería a lo que regula el centro histórico, es decir, el plano de la delegación Cuauhtémoc, la zona centro, la identificación de los usos del suelo y su intensidad. Yo creo que aquí nos ha faltado, en general, en la Ciudad de México, el poder tener una visión de mayor jerarquía que nos permita poder darle un valor mayor, es decir, aquí el elemento regulador, de acuerdo al plan, pues es realmente mínimo. Nos señala, por ejemplo, para Palacio Nacional o para la Catedral, el hecho de que son equipamientos, igual que los palacios del ayuntamiento. Nos señala en términos muy limitados el uso habitacional ahí con naranjita. Bueno, realmente yo creo que es un instrumento que nos habla a veces de la pobreza de los instrumentos reguladores y de la necesidad de tener realmente planes y programas
que respondan a la jerarquía de un centro como el centro histórico. Aquí señalamos que la ciudad se constituyó en el centro de actividades y manifestaciones de la cultura, en un legado que actualmente representan, en este caso igual, una proporción muy limitada de nuestras áreas urbanas, veíamos que era 2 al millar, y que presentan una gran complejidad: deterioro, abandono, usos y destinos incompatibles, recursos limitados, expulsión de población residente, ambulantaje, congestión, vivienda deficiente, infraestructura obsoleta, movilidad, problemas económicos. Es necesario atenderlos integralmente y sumar los instrumentos federales y locales para su cabal atención, lo cual además no implica de que no se esté haciendo una gestión importante alrededor de los programas del centro. Sin embargo, creo que esta visión conceptual de planes, programas y proyectos nos hace falta una fase de planeación para el desarrollo de revitalización, sumada a la operación, conservación y mantenimiento, que muchos de estos planes implican además el establecimiento de estrategias con estrategias físicas, económicas, sociales y políticas que atiendan sectores o ejes, plazas, edificios patrimoniales, zonas populares, también aspectos sectoriales como el mejoramiento de la infraestructura, el impulso a la vivienda, la consolidación de la imagen, la atención de edificios prioritarios, lo cual no quiere decir que no se haya hecho. Inclusive actualmente, dentro de los programas que la autoridad del centro histórico tiene vigentes, vemos la lista que aparece en la página internet: rehabilitación de calles, corredores peatonales, rescate del espacio público, intervención en edificios históricos, plan de luz, arreglo de fachadas, intervención en plazas públicas, mantenimiento a la infraestructura, áreas verdes, alumbrado público, limpieza, etc. Nosotros creemos que hay necesidad de una serie de objetivos que debieran ser atendidos con principios de equidad, de habitabilidad, de productividad, de sustentabilidad y de gobernabilidad. Por una parte, la necesidad de una visión integral. Quizá algunas de las críticas de los programas que se hicieron en la administración pasada es fundamentalmente que sobre todo se fueron hacia las zonas de mayor potencialidad, pero que dejaron en el olvido otras que tienen una gran perspectiva patrimonial y que quizá ahora han sido atendidas más a través de pequeñas acciones. Sin embargo, que esta integralidad del centro, el pensar como alguna vez se pensó en un sistema integral de transporte, el pensar en la totalidad de su peatonalización, el pensar en un programa integral de alumbrado para todo el centro, el pensar en ejemplos como el que se ha desarrollado ahorita en la calle de Regina, en donde tenemos usos nocturnos interesantes. Si ustedes, por ejemplo, circulan en la noche por la calle de Perú, no lo he hecho recientemente, pero sí hace algún tiempo, había niños jugando en la calle porque persistía el uso habitacional. Entonces había una continuidad de actividades día y noche, y pues era un factor de seguridad importante, más que pensar que viene a uno a una boca de lobo o que viene a uno a un lugar donde en un momento están persistiendo los giros negros, etc. Por otro lado, en México la atención se deriva de dos artículos: el artículo 3 y el artículo 115. El artículo 3 constitucional, dedicado a la educación, en donde curiosamente se habla de que en la educación se concertarán acciones entre los 3 niveles de gobierno, y posteriormente de esa consideración en el propio tercero y luego en el 73 sobre las atribuciones, se dan las atribuciones del patrimonio exclusivamente a las entidades federales, y se señala que solo
las autoridades locales podrán participar con las federales en aquello que establezcan de común acuerdo. Entonces, yo creo que nos está faltando amarrar la estructura local con la estructura federal. En la estructura local, la Ley de Asentamientos Humanos, derivada de los artículos 27, 73 y 115, y además, yo creo que del artículo 121, que dice que las edificaciones se regirán por la ley del lugar en donde se ubiquen, nos está haciendo que la ordenación urbana que considera en la Ley de Asentamientos Humanos lo que le llama las áreas de conservación como una de las dinámicas que identifica conservación, de consolidación, de mejoramiento y de crecimiento, pero en algunos estados están reguladas estas áreas de conservación, en otras estamos a una declaratoria. Sin embargo, esta declaratoria no deja de ser un instrumento que generalmente es un instrumento estático, que sí es muy positivo en cuanto a que identifica el patrimonio histórico y lo mantiene, pero que no establece acciones vinculadas con el motor de la revitalización o el desarrollo de estos centros históricos. Entonces, vemos que en situaciones como Morelia, situaciones como Zacatecas, situaciones como Taxco, situaciones como San Miguel Allende, pero los tres primeros yo creo que son muy relevantes, bueno, han sido fruto de una gestión y de una conciencia local, muchas veces de un esfuerzo conjunto en el que han intervenido los diferentes niveles de gobierno, pero en el cual las coincidencias han surgido a veces alrededor de don Federico Sescose o de González Galván o de algún gobernador proactivo que ha logrado que al mismo tiempo que el patrimonio inmobiliario federal se intervenga, ha logrado el arreglo de alguna plaza con recursos propios, ha logrado que la comunidad participe. Bueno, ese es quizá, aquí señalo el artículo tercero, dice: el Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá leyes destinadas a distribuir la función social y educativa entre la Federación, Estados y municipios, lo cual lo hace en una materia concurrente. Sin embargo, el artículo 73 señala entre las facultades del Congreso para establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas de bellas artes, museos, bibliotecas y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones, para legislar sobre vestigios, sobre restos fósiles, sobre monumentos arqueológicos, artísticos o históricos cuya conservación sea de interés nacional, así como dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente, ahí se habla de leyes, entre la Federación, los estados y municipios, el ejercicio de la función educativa. Entonces, como que la parte de la cultura que tendría también que ser concurrente, y que yo creo que el puente está con la regulación urbana que está derivada de la Constitución, tendríamos que buscar cómo la podemos amalgamar. Los municipios, a partir de las modificaciones al artículo 115, y en el caso del Distrito Federal, el propio gobierno del Distrito Federal, tienen atribuciones para formular, aprobar y administrar la zonificación y los planes de desarrollo urbano municipal, que a mi juicio en general tienen elementos omisos que no permiten que sean suficientes como para regular el patrimonio, para controlar y para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de sus competencias territoriales, otorgar licencias y permisos para las construcciones, y aquí es donde entramos también en una coalición
porque uno y otro no deja de tener la atribución que la Constitución establece. Yo creo que si bien estos instrumentos se confrontan, deben complementarse, incorporando en los planes de desarrollo el patrimonio histórico construido, la definición de políticas, que debe ser la base de un consenso institucional y social que permita la atención integral e incorporar a todos los actores. Nosotros tuvimos una experiencia en el Estado de México, en donde los 125 planes municipales hicimos un capítulo de centros de zonas patrimoniales y donde identificamos los inmuebles históricos de acuerdo al catálogo del INAH y del INBA, pero ya la autoridad local, si tiene en esos municipios la necesidad o la solicitud de la intervención o modificación en uno de los edificios, debe, de acuerdo a la propia ley, ir ante el INAH o el INBA para que coadyuven con la autoridad que se encarga de regularlo y atenderlo en el ámbito de su territorio. Es para resultado bastante práctico. Bueno, aquí hablamos de revitalización con un tema que se utilizó en un seminario el año pasado, en el cual se plantea que la revitalización implica mantenerlos vivos y que es una actividad permanente, incluso de renovación, conservación del patrimonio edificado y de, a veces, la inserción de nuevas edificaciones que deben ser coherentes con el entorno en el que se encuentran. Yo no creo que aun cuando hay materias comunes podamos hacer reglamentos de centros históricos iguales, sino que cada uno tiene que responder a las especificidades de ese entorno. ¿Y qué se requiere? Un plan maestro, plan parcial, plan de manejo, programa, que sea el resultado de objetivos claros, de la participación de expertos y de la amplia participación social, es decir, de sus habitantes, con claridad de objetivos, alcances, programas y proyectos. La necesidad de un consenso es un elemento fundamental para su desarrollo. A partir del respeto y la puesta en valor del entorno existente y de los elementos que lo constituyen, la conservación o renovación o innovación de infraestructuras y equipamientos. O sea, no podemos negarnos, por ejemplo, a que en el centro histórico pueda haber fibra óptica, pero sí es importante que sea compatible con la forma en la que están los pavimentos y la mantela, o elementos del espacio público coherentes con la imagen urbana. También el espacio público, aquí tenemos algunos elementos de algo que nos comentaba el otro día la doctora Zacate en la reunión de la Academia Mexicana de Ciencias, define la calidad de vida de la ciudad, es referente y símbolo. La diversidad hace posible el intercambio. No debe tratarse como espacio residual, sino como un elemento articulador y ordenador de las actividades y puntos de vista. El espacio público debe permitir su uso social, que articula, integra y complementa las actividades de los habitantes, reconquistándolo a favor de la sociedad. Es un discurso que ha encabezado brillantemente George Orwell, como un medio de compensación social que permita convivir y compartir, que produzca seguridad y bienestar a los habitantes. Recuperar el espacio público y la seguridad ciudadana debe ser uno de los aspectos fundamentales para revitalizar los centros históricos. Con esta consideración, atender a los aspectos de movilidad y accesibilidad, respetando la traza y buscando soluciones a la vialidad, transporte no contaminante, estacionamiento, circulaciones vehiculares y peatonales, vía pública y arroyos, etc., para dar soluciones que permitan devolver la escala humana a los centros, evitar la congestión, aumentar la sustentabilidad y mejorar la calidad de vida. Las edificaciones requieren restauración que respondan a los valores de la arquitectura, con aportaciones tecnológicas contemporáneas, atendiendo al patrimonio público con recursos presupuestales y promoviendo la atención del patrimonio privado con diversos instrumentos. La incorporación de la arquitectura moderna, que fue tema de un seminario, debe ser cuidadoso, que responda a necesarias reposiciones de edificios dañados con edificios contemporáneos respetuosos del contexto urbano. Yo no creo que en el centro deba volverse
aparador de una arquitectura que, bueno, en algunas ciudades ha sido exitosa, que a los que les gusta la arquitectura de Culjas a lo mejor lo encuentran interesante, pero que deba contraponerse contra la arquitectura patrimonial, creo que no debe ser. Y por otro lado, el mejoramiento del hábitat popular, que me parece fundamental, que combine e integre la participación social con financiamiento y subsidios para el mejoramiento de la vivienda, resulta fundamental. Aquí quizá una de las críticas al centro histórico en épocas pasadas fue que sobre todo se atendió a aquellas zonas que tenían gran potencialidad y grandes recursos, mientras que se descuidó aquellas zonas populares. También se señala el impulso a las actividades económicas compatibles y locales, y a los locales que las contienen requieren de líneas de financiamiento específicas. Aquí vemos, por ejemplo, en el centro cómo ha venido bajando la calidad, el tipo de oferta de los locales, quizá tanto por las condiciones de la población, el empobrecimiento que vivimos, o el centro histórico está recuperando una posición en toda la estructura también social, que es importante, pero sí encontramos que muchas veces estas actividades nos están generando un deterioro. Igual vemos que las infraestructuras y los equipamientos requieren de criterios, planes conceptuales y proyectos ejecutivos que los articulen con el resto de la ciudad y los hagan coherentes con su entorno. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que vale la pena comentar. Este es Alameda y Avenida Hidalgo. Aquí tuvimos la oportunidad de rescatar el inmueble del Franz Mayer y también la iglesia de San Juan de Dios y la iglesia de la Veracruz, la Santa Veracruz. Y logramos que de alguna manera instituciones federales como la Secretaría de Hacienda, con el edificio que hizo Ricardo Legorreta, que aquí aparecería a la izquierda, o con el edificio del seguro dañado por el sismo, el Teatro Hidalgo, restaurado o rehabilitado por el arquitecto José María Gutiérrez, mantuviera las alturas y la unidad, a pesar de que, bueno, eran edificios contemporáneos en un área deteriorada. Aquí tenemos, entre otras cosas, el hecho de que el Paseo de la Reforma pues vino a cortar la traza del centro histórico y a generar, bueno, una traza que dejó de corresponder a la traza vertical. Aquí lo vemos un poco de frente y ahí vemos que es atrás el Paseo de la Reforma. Pero gracias a autoridades locales, a autoridades federales, a usos del suelo, a la disposición de Bellas Artes, de línea, a la restauración de unas casas que están de la Secretaría de Hacienda, a que se mantuvo el Hotel de Cortés, que ahora lo han modificado un poco, pero se logró una unidad. Quizá faltó algunos aspectos como era el mejoramiento, probablemente que mantener para los habitantes. Bueno, entonces llegaríamos a hablar de instrumentos de planeación. Necesitamos, desde luego, identificar el registro de catalogación como un elemento fundamental de soporte. Necesitamos entender que lo del centro es un proceso y no un producto, o sea, que hay que estarlo guiando permanentemente y no es un plan feo, físico, sino es un proceso permanente. Actualmente lo que tenemos, y que fue lo que vimos, es un programa parcial del centro histórico que puede ser un polígono compatible con la declaratoria, como es en este caso, y que lo que requerimos es un programa integral de áreas de conservación que responda a aspectos sociales, económicos, ambientales, a la preservación y puesta en valor del patrimonio cultural tangible e intangible, y que, bueno, sea el resultado de un proceso de diagnóstico, pronóstico, objetivos, estrategias, proyectos, presupuestos, instrumentos y corresponsabilidad, además de que sea permanentemente como un proceso. También que es necesario, y esto es algo que he aprendido aquí a Agustín, que es fundamental que la normatividad
se sustente en los principios y valores de cada zona. O sea que no podemos hacer una normatividad en abstracto, hablar de proporciones coloniales, de acabados coloniales o de lámparas coloniales, sino que necesitamos analizar los principios y valores de cada una de las zonas para establecer la normatividad. ¿Qué puede darse en acciones de conservación, mejoramiento o rehabilitación o nuevas edificaciones en los espacios públicos y en el entorno o en el espacio privado? Que nos hace mucha falta una serie de mecanismos que nos permitan procesos de autorización simplificados y responsables que permitan el aprovechamiento racional del patrimonio construido, incluyendo el espacio público, las edificaciones, recursos privados. Ahorita los instrumentos de regulación serían la declaratoria, de acuerdo a la ley general, la declaratoria del patrimonio de la humanidad, que no es vinculante, simplemente lo declara, pero no tiene efectos jurídicos. Derivado de la legislación local, el programa parcial, aquí inscrito en el programa delegacional, el nuevo proyecto de ley de desarrollo urbano para el Distrito Federal trae una figura de áreas de gestión estratégica que no sabemos si por su dinámica y tamaño el centro histórico caería dentro de esa figura, de la ley de asentamientos humanos como zonas de conservación y de algo que aquí en México se ha hecho, pero que en otras ciudades ha sido muy común, que ha sido acuerdos, bandos y reglamentos de protección, y aquí también en la Ciudad de México el establecimiento de polígonos de actuación, la integración parcelaria y los sistemas de actuación. Ahora vemos, por ejemplo, la parte de inversión. En la inversión pública, desde luego tenemos la inversión que pueden realizar los 3 niveles de gobierno. Aquí en el centro histórico pues, tendríamos claramente realizada los elementos que se tienen de recursos federales, por ejemplo, en la Catedral Metropolitana, los elementos que hace el gobierno del Distrito Federal. Bueno, no es el caso, pero los elementos que realiza la autoridad del centro histórico. También tenemos la participación de consejos y fideicomisos que en muchos momentos han sido elementos fundamentales para el desarrollo, y que ahí lo fundamental es la coordinación efectiva y sobre todo la posibilidad de que las acciones, programas o proyectos que establezcan estos consejos o fideicomisos pues sean coherentes y cuenten, yo diría, con la simpatía de la autoridad. La necesidad de entidades paraestatales o sectoriales y de que se sumen las empresas prestadoras de servicios. La inversión privada como conjunto de proyectos, pública, privada y mixta, la simultaneidad de inversiones que se ha logrado en el centro histórico de la ciudad, muchas veces con mayor énfasis en la historia, en aspectos públicos y privados, y otras veces como proyectos también de carácter públicos y sociales, y rara vez por la suma de los 3, de patronatos, fideicomisos, asociaciones civiles, y la inversión privada, que a veces, si no está bien regulada, se transforma en un peligro y que actúa en la adquisición y rehabilitación de inmuebles, en proyectos y cambios de uso, adaptación de inmuebles y que busca rentabilidad. Bueno, creemos también que es muy importante en los centros históricos el utilizar el financiamiento y el subsidio, particularmente en materia de vivienda, conservación, mejoramiento y restauración, en materia de actividades económicas, fondos financieros, y algo que se ha utilizado en otros centros históricos con gran digamos, éxito, que ha sido la especificación de bonos, el establecimiento de subsidios cruzados, derechos y tarifas según capacidad económica, de incentivos fiscales, como se ha hecho aquí en la Ciudad de México, estímulos fiscales y facilidades administrativas, excepciones fiscales se han hecho en la Ciudad de México sobre el impuesto predial, la adquisición de inmuebles y nóminas, derechos de inscripción en el registro público, también estímulos federales como la depreciación acelerada
de adquisición de inmuebles de la comunidad. También la captación de recursos, y hay quien habla del impuesto predial sobre la tierra, sobre todo de aquella tierra que se encuentra desocupada y que se debiera grabar como tierra con una intensidad general, y de la transferencia de potencialidades condicionada a un inmueble en el centro histórico para aplicar mayor intensidad en otras zonas. Aquí es muy importante que la transferencia de potencialidades cuando se realice tenga como elemento evaluar su impacto tanto en el centro histórico como en la zona a la que se va a aplicar la nueva potencialidad. Instrumentos de fomento como la participación social en la planeación, gestión y ejecución, la promoción y difusión, la asistencia técnica, las ayudas, transferencias y aportaciones, las facilidades administrativas, la concertación y coordinación entre instancias del gobierno y los sectores privado y social, el presupuesto participativo y, bueno, desde luego, la ejecución consolidada de la conservación y mantenimiento. Aquí hacemos énfasis del uso habitacional como un factor de equilibrio que permite que los centros se mantengan vivos y que se genere mayor nivel de inseguridad. Damos algunos criterios sobre los aspectos que deberían tomarse en cuenta para la conservación y mantenimiento. Por último, nos atrevemos aquí a hablar de gobernabilidad y decimos que hace falta una instancia permanente y responsable de conducir el proceso, de ser partícipe al resto de las instituciones. Esto creemos que es importante, creemos que en el Centro Histórico de la Ciudad de México ha ayudado mucho la creación de la autoridad, que hace falta también una ventanilla única de trámites de autorización, el vínculo con otros instrumentos, el proceso de seguimiento, un observatorio local y su evaluación, y instrumentos jurídicos que den sustento a las acciones contempladas en el plan, la coordinación interinstitucional, la simplificación de procedimientos y convenir concertar. Aquí veíamos que los riesgos de la aplicación de estos instrumentos son perder los objetivos sociales y que deben focalizarse en objetivos sociales, económicos, ambientales y puesta en valor, mantener su identidad y mejorar la calidad de vida. Y que fundamentalmente la voluntad política y la concertación son un elemento fundamental para lograr a partir de estos principios un régimen concurrente y coordinado con una ley general reglamentaria que consolide la coordinación interinstitucional. ¿De qué estamos pensando para todos los centros históricos? Pensamos incluso que una ley de centros históricos debía tener un régimen sobre la concurrencia y la coordinación, un registro catálogo, un régimen de planeación, un régimen de ordenamiento, un régimen de conservación, revitalización y uso, y cómo aplica los instrumentos de acción directa e inversión, de inducción, de fomento administrativo y sobre todo la definición de derechos y obligaciones, recursos, defensa y sanciones. Dicen una ley sin dientes no es ley. Y bueno, con esto he querido en forma muy apretada plantearles primero algunos aspectos del crecimiento metropolitano, meterlo del crecimiento del centro, de la importancia del centro en el contexto metropolitano, en la enorme escala que tenemos, lo que significa y la necesidad de cuidar, y una serie de instrumentos que la mayor parte de ellos se han puesto en práctica en nuestro centro histórico, algunos adicionales que quizá no están mencionados, pero el fin sobre todo es comentar que hay muchos instrumentos que se pueden poner en operación, y lo que es importante es un proyecto común para el bienestar de la ciudad, para el bienestar de las administraciones. Muchas gracias.